No debería estar viva. La nieve bajo mi cuerpo estaba teñida de rojo, mi sangre creando diseños macabros en el blanco inmaculado. Cada respiración era una cuchilla rasgando mis pulmones. Podía saborear el hierro en mi boca, y mi visión se nublaba y se aclaraba en oleadas nauseabundas. El frío me estaba consumiendo por dentro, congelando mis huesos, apagando mi conciencia como una vela que se asfixia. Elian me había arrojado aquí para morir. La zona prohibida, el lugar donde los traidores desaparecen y nunca se les vuelve a mencionar. Cerré los ojos, aceptando el final. Pero entonces, escuché. No era el viento aullando entre los pinos negros. Era respiración. Respiraciones. Cientos de ellas, sincronizadas, rítmicas, como el pulso de una criatura gigantesca e invisible. Mi corazón se disparó, terror puro inundando mis venas ya heladas. Forcé mis ojos a abrirse. La oscuridad del bosque no estaba vacía. Pares de ojos dorados se encendieron en las sombras. 1, luego 5, luego 10, 20, 50, 100. 100 pares de ojos brillando como brasas vivas, rodeándome en un círculo perfecto y silencioso. No había gruñidos. No había amenazas. Solo observación. Vigilancia absoluta. Y entonces, de la oscuridad, él emergió. Un hombre que parecía esculpido de la propia montaña, con ojos ámbar que ardían con una intensidad que hacía que mi pecho doliera de una manera completamente diferente. Se arrodilló en la nieve a mi lado, y su voz era grave, suave, cargada de una promesa mortal. «Estás a salvo ahora, mi reina». Yo no entendía. ¿Reina? Yo era basura desechada. Yo era nada. Pero detrás de él, 100 guerreros surgieron de las sombras, formando una pared viva de músculos, garras y devoción inquebrantable. Y me di cuenta, en aquel momento congelado entre la muerte y el renacimiento, que Elian no me había arrojado a los lobos. Me había arrojado directamente a los brazos de un rey. Si quieres saber cómo llegué a ese momento, cómo pasé de víctima rota a reina coronada por 100 guerreros, deja tu like y suscríbete al canal. Ven conmigo. Esta historia es mía, pero ahora es tuya también. Todo comenzó 3 días antes, en la sala de piedra fría donde Elian decidió que mi vida no tenía valor. La sala de juicios de Elian olía a moho, sudor y miedo. Las paredes de piedra gris parecían succionar cualquier vestigio de calor o esperanza. Antorchas parpadeaban a los lados, proyectando sombras danzantes que hacían que los rostros a mi alrededor parecieran máscaras demoníacas. Yo estaba arrodillada en el centro de la sala, mis rodillas doliendo contra la piedra helada, mis manos temblando mientras intentaba mantener la cabeza en alto. Dignidad. Esa era la única cosa que aún me quedaba. Elian estaba sentado en el trono elevado, sus dedos tamborileando en el reposabrazos de madera tallada. Era un hombre grande, pero su grandeza provenía de la crueldad, no de la nobleza. Sus ojos eran pequeños y oscuros, siempre calculando, siempre buscando debilidades para explotar. Alrededor de él, su corte de aduladores, observaba con esa mezcla de falsa piedad y placer sádico que yo había aprendido a reconocer. Eloís. Mi nombre salió de su boca como veneno. Has sido acusada de traición, de difundir mentiras sobre mi liderazgo, de cuestionar mis decisiones ante el consejo. Mentiras. La palabra quemó mi garganta, pero no la dije en voz alta. No eran mentiras. Yo había denunciado lo que vi. Elian desviando recursos de la manada, dejando que los más débiles pasaran hambre mientras él y sus favoritos se banqueteaban. Yo había hablado de las omegas siendo tratadas como propiedad, golpeadas por atreverse a tener opiniones. Yo había roto el silencio que mantenía intacto su reinado de terror, y ahora pagaría el precio. Levántate. La orden vino cortante. Obedecí, mis piernas temblorosas, mi cuerpo ya anticipando lo que vendría. Elian descendió del trono con pasos lentos, cada sonido de sus botas resonando como una sentencia de muerte. Se detuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir su aliento caliente y agrio en mi rostro. ¿Crees que puedes desafiarme? Su voz era baja, casi un susurro, pero llevaba una amenaza que hacía que mi piel se erizara. ¿Tú, una omega sin familia, sin valor, sin nada más que una lengua demasiado afilada para tu propio bien? Quería responder. Quería gritar que yo tenía más valor del que él jamás tendría, que ser omega no significaba ser débil, que mi voz importaba, pero antes de que saliera cualquier palabra, su mano se movió. La bofetada cruzó mi rostro con tanta fuerza que caí de lado, mi cuerpo golpeando contra la piedra fría,
El dolor explotó en mi mejilla, irradiándose hasta mis dientes, haciendo que mis ojos lagrimearan involuntariamente. Patética. Escupió las palabras. No eres más que basura. Intenté levantarme, mis manos resbalando en el suelo mojado, pero antes de que lo lograra, su pie conectó con mis costillas. El sonido fue horrible. Un crujido seco, seguido de un dolor tan agudo que me sacó todo el aire de los pulmones. Jadeé, mi boca abriéndose en un grito silencioso, mi cuerpo curvándose instintivamente alrededor de la costilla rota. «Levántate», ordenó de nuevo, como si pudiera simplemente ignorar la agonía palpitante en mi pecho. Lo intenté. Dios, ¿cómo lo intenté? Mis manos temblaban violentamente. Mis brazos apenas podían sostener mi peso. Pero logré llegar a mis rodillas, luego ponerme de pie, tambaleándome, agarrando mi costado mientras cada respiración era una tortura. La corte observaba en silencio. Nadie se movió para ayudarme. Nadie se atrevió a cuestionar. Ese era el reino de Elian. Miedo y sumisión absoluta. Decreto. Elian anunció, su voz ahora alta y formal para que todos escucharan, que Eloís, traidora de esta manada, sea exiliada a la zona prohibida, que el bosque juzgue su valor, que los monstruos decidan su destino. La zona prohibida. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. El bosque fronterizo entre nuestro territorio y las tierras salvajes. Un lugar donde nadie entraba voluntariamente. Un lugar de donde nadie regresaba. Las historias susurraban sobre criaturas antiguas, lobos renegados, magia negra que torcía la mente. Era una sentencia de muerte disfrazada de exilio. No. La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. «Por favor, Alfa, yo...» El segundo golpe fue peor que el primero. Elian me agarró por el cabello, tirando de mi cabeza hacia atrás con fuerza brutal, exponiendo mi garganta. Su rostro estaba distorsionado por la ira, su loba emergiendo parcialmente en sus ojos. «No supliques. Ni siquiera mereces eso». Me tiró al suelo de nuevo. Esta vez, mi cabeza golpeó la piedra, y estrellas explotaron en mi visión. El sabor a sangre llenó mi boca, metálico y nauseabundo. Escupí, viendo las salpicaduras rojas esparcirse en el suelo gris. «Llévensela». Elian hizo un gesto despectivo con la mano, como si yo fuera menos que basura, menos que nada. 2 guardias me agarraron por los brazos, sus dedos clavándose en mi carne magullada. Me arrastraron fuera de la sala, mis pies apenas tocando el suelo, mi cuerpo colgando entre ellos como un muñeco roto. La nieve comenzó a caer cuando me arrojaron al carro. Copos grandes y pesados que se pegaban a mi cabello sucio de sangre, que se derretían en mi piel febril. El frío inmediato me impactó, haciendo que mis dientes castañetearan, mi costilla rota protestando con cada temblor involuntario. El carro comenzó a moverse, las ruedas chirriando sobre la nieve compactada, llevándome lejos del único hogar que conocía. Miré hacia atrás una última vez. El castillo de Elian se alzaba contra el cielo gris de invierno, sus torres como garras que alcanzaban las nubes. Humo subía de las chimeneas, prometiendo calor que nunca volvería a sentir. Algunas figuras observaban desde las ventanas, rostros pálidos e inexpresivos. Nadie saludó. A nadie le importaba. El viaje duró horas, o tal vez minutos. El tiempo había perdido significado. Todo lo que existía era dolor, frío y la certeza creciente de que moriría pronto. El carro finalmente se detuvo con un brusco tirón. Los guardias descendieron, y uno de ellos abrió la parte trasera donde yo estaba encogida como un animal herido. «Fin del camino, traidora», dijo sin emoción. Y luego me agarró del brazo y me jaló hacia afuera. Caí en la nieve. El impacto expulsó el poco aire que quedaba en mis pulmones, mi costilla gritando en protesta. La nieve estaba profunda aquí, tragándose mi cuerpo hasta la cintura cuando intenté moverme. El frío era diferente. No era solo incómodo. Era asesino, penetrante, chupasangre. Buena suerte. El guardia se rió, un sonido cruel y vacío, y luego se fueron. El sonido de las ruedas del carro alejándose fue tragado gradualmente por el silencio opresivo del bosque. Estaba sola. La zona prohibida se extendía a mi alrededor como una pesadilla viviente. Árboles negros y retorcidos se alzaban en todas direcciones, sus ramas desnudas pareciendo dedos esqueléticos tratando de arañar el cielo. No había sonido de pájaros. No había sonido de vida. Solo el susurro del viento a través de los pinos y el castañeteo de mis propios dientes. Intenté levantarme. Mis brazos se hundieron en la nieve,
incapaces de sostenerme. Mi costilla rota palpitaba con cada intento de movimiento. Lágrimas cálidas corrían por mi rostro helado, y las odié. Odié mi debilidad. Odié mi cuerpo roto. Odié a Elian por reducirme a esto. Pero más que nada, odié la estúpida esperanza que aún latía débil en mi pecho. La esperanza de que tal vez, de alguna manera, sobreviviría. La noche cayó rápido. El cielo cambió de gris a negro en cuestión de minutos, y con la oscuridad llegó un frío aún más brutal. Logré arrastrarme hasta un árbol, apoyando mi espalda contra el tronco áspero, tratando de crear algún tipo de refugio. No funcionó. El viento cortaba a través de mi ropa delgada como cuchillos de hielo, penetrando mi piel, congelando mi sangre. Mi conciencia comenzó a deslizarse. Luché contra eso, tratando de mantener mis ojos abiertos, pero era inútil. Mi cuerpo se estaba rindiendo. Mis manos y pies ya no sentían nada. Mi corazón latía lento, irregular, como si estuviera olvidando cómo funcionar. Lo siento, susurré para nadie, para mí misma, para la niña que fui un día, que soñaba con un mundo mejor. Lo intenté, y entonces cerré mis ojos y dejé que la oscuridad me llevara. Pero la muerte no vino. En cambio, vino el sonido. Ese sonido imposible de ignorar. Respiraciones. Tantas respiraciones que el aire a mi alrededor parecía pulsar con vida. Mis ojos se abrieron contra mi voluntad, mi conciencia siendo jalada de vuelta del abismo. Y fue cuando vi los ojos dorados, 100 pares de ellos, brillando en la oscuridad como estrellas terrestres, rodeándome, observándome, esperando. Mi corazón, que estaba casi detenido, se disparó en terror puro. Lobos. Estaba rodeada de lobos, pero no atacaban. Solo observaban en silencio absoluto, sus formas grandes y musculosas apenas visibles en las sombras, solo sus ojos revelando sus posiciones. Y entonces, de las tinieblas más profundas, él surgió. Era enorme. No de la manera en que Elian era grande, hinchado de arrogancia y crueldad. Este hombre era pura fuerza contenida, músculos esculpidos bajo ropas de cuero oscuro que parecían hechas para la guerra. Se movía con una gracia fluida que hacía que mi cerebro confuso luchara por procesar. Depredador, rey, Dios. Las palabras se mezclaban en mi mente entumecida. Sus ojos ámbar me fijaron con una intensidad que debería haberme aterrorizado, pero en su lugar, calentó, como si alguien hubiera encendido una hoguera dentro de mi pecho congelado. Se arrodilló en la nieve a mi lado, y el movimiento fue tan controlado, tan deliberado, que ni un copo se desplazó a su alrededor. «Estás a salvo ahora, mi reina». Su voz era grave, ronca, cargada de una promesa que yo no entendía. Reina. Esa palabra de nuevo. No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Yo... ¿estoy muerta? Mi propia voz salió quebrada, ronca por el frío y el dolor. ¿Eres... la muerte? Algo cruzó por sus ojos. Dolor, furia, ternura. Todo al mismo tiempo. No, pequeña. Yo soy Ragnar, rey de las tierras salvajes, y no vas a morir, ni hoy, ni nunca más, si de mí depende. Extendió la mano, y yo retrocedí instintivamente, mi cuerpo reaccionando antes que mi mente. El toque significaba dolor. El toque significaba violencia. Se congeló inmediatamente, su mano deteniéndose en el aire, sus dedos curvándose en un gesto casi... gentil. No voy a hacerte daño. Las palabras eran firmes, absolutas. Mira a tu alrededor, Eloís. Mira a quien vino a buscarte. Eloís. Sabía mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? Pero obedecí, forzando mis ojos a moverse más allá de él. Los 100 pares de ojos dorados todavía brillaban en la oscuridad, pero ahora, con Ragnar allí, comenzaron a moverse, a revelarse. Uno por uno, guerreros emergieron de las sombras. No eran lobos comunes, eran soldados, cada uno vestido con armaduras de cuero negro y metal que centelleaba bajo la luz tenue de la luna, cada uno portando armas que parecían extensiones de sus propios cuerpos, espadas, lanzas, arcos, y sus rostros, severos, marcados por batallas, pero no crueles, no como los de Elian, formaron un círculo perfecto a nuestro alrededor, una pared viva de músculos, garras y devoción absoluta. Y el silencio, ese silencio pesado y aterrorizante no era amenaza, era disciplina, era respeto,
Era protección. 100 guerreros de élite. Ragnar dijo suavemente, como si me estuviera presentando algo precioso. Mi guardia real. Los traje a todos para buscarte. Porque tú vales cada uno de ellos. Y mucho más. Lágrimas quemaron mis ojos. No de dolor, sino de algo más profundo y confuso. ¿Por qué? La palabra salió como un sollozo. Porque tú... Yo no soy nadie. Soy basura. Eres mía. Su voz tronó, resonando por el bosque silencioso. Sus ojos brillaron con luz dorada intensa, su loba viniendo a la superficie. Pero no era rabia dirigida a mí. Era furia por quien me había herido. Eres mi compañera predestinada, mi vínculo de sangre, la otra mitad de mi alma, y te he observado sufrir a manos de ese monstruo durante meses sin poder intervenir. Compañera, vínculo. Las palabras eran sagradas en nuestro mundo, raras, preciosas, imposibles. No, eso no... Negué con la cabeza, el dolor haciendo que mi visión se nublara. Los vínculos no funcionan así. Yo lo habría sentido, lo habría sabido, lo habrías hecho. Estuvo de acuerdo, su voz volviéndose más suave de nuevo. Si Elian no hubiera suprimido a tu loba con hierbas y magia negra desde que llegaste a la madurez, si no hubiera bloqueado tus percepciones para mantenerte sumisa. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Suprimida, bloqueada. Los recuerdos comenzaron a encajar. Las vitaminas que Elian me obligaba a tomar cada mes. La niebla constante en mi mente. La sensación de estar desconectada de mi propio cuerpo, de mi propia loba. Él lo sabía. Susurré, el horror llenando cada sílaba. Él sabía que yo tenía un vínculo y me mantuvo rota a propósito. Sí, la palabra de Ragnar era puro veneno, y pagará por ello. Pero primero necesito salvarte. Estás muriendo, mi corazón. Tu temperatura corporal está peligrosamente baja. Tu costilla rota perforó parte de tu pulmón. Tienes minutos, no horas. Podía sentir la verdad en sus palabras. Mi cuerpo se estaba rindiendo. El frío había penetrado tan profundamente que apenas sentía nada más. Mi respiración era superficial, dolorosa. Cada latido de mi corazón parecía una pregunta. ¿Por qué continuar? Déjame curarte. Ragnar pidió, y había vulnerabilidad en esa petición que me rompió. Déjame hacer lo que debía haber hecho hace meses. ¿Cómo? Mi voz era solo un hilo de sonido. La mordida de curación. Explicó, sus ojos nunca dejando los míos. No es la marca de apareamiento. Es transferencia de vitalidad. Mi fuerza alfa fluirá hacia ti, romperá las drogas en tu sistema, despertará a tu loba. Sobrevivirás, pero solo funciona con vínculos verdaderos. Sobrevivir. La palabra era tan extraña después de aceptar la muerte. Pero mientras miraba a esos ojos ámbar, a los 100 guerreros que habían cruzado la zona prohibida por mí, algo dentro de mí, pequeño, frágil, pero terco, susurró. Sí, hazlo. Susurré. Ragnar no perdió tiempo. Me jaló suavemente contra su pecho, apoyando mi cabeza en su hombro, exponiendo el lado izquierdo de mi cuello. El calor de su cuerpo fue chocante después del frío mortal. Podía sentir los músculos rígidos bajo mis manos, el latido del corazón fuerte y constante contra mi oído. Va a doler, advirtió, su boca rozando mi piel en un gesto casi cariñoso. Pero después vas a renacer. Sentí sus colmillos extenderse. Sentí la presión contra mi piel, y luego mordió. El dolor fue instantáneo y absoluto. Fuego líquido explotó en el punto de la mordida, corriendo a través de mis venas como lava. Grité, mi cuerpo arqueándose involuntariamente, mis manos clavándose en sus hombros, pero Ragnar me sostuvo firme, sus brazos como acero a mi alrededor, impidiendo que me lastimara más. Y luego el dolor cambió. Se transformó. El fuego que quemaba ahora curaba. Podía sentirlo. Sentí la costilla rota realinearse, el hueso fusionándose con un chasquido que me hizo jadear. Sentí mis pulmones expandirse completamente por primera vez en días. Aire dulce y frío llenando cada rincón. Sentí el calor verdadero, no la fiebre de la muerte, esparciéndose desde el centro de mi pecho hacia mis extremidades congeladas. Y luego la sentí a ella, mi loba. Despertó con una furia gloriosa, rompiendo las cadenas invisibles que la ataban, destruyendo la niebla que había nublado mi mente durante años. Rugió dentro de mí, su presencia tan grande y poderosa que quedé aturdida.
Ella no era pequeña, ella no era débil, era magnífica, y reconoció a Ragnar instantáneamente. Compañero. La palabra resonó a través de cada célula de mi ser. Nuestro. Proteger. Amar. Ragnar soltó mi garganta, lamiendo la herida para sellar, y cuando se apartó, sus ojos brillaban con emoción cruda. «Hola, mi corazón», susurró. «Bienvenida de nuevo». Miré mis manos. La piel ya no estaba azulada por el frío. Estaba rosada, viva. Respiré hondo, y no hubo dolor. La costilla estaba curada. Todo estaba curado. Me sentía fuerte. Por primera vez en mi vida, me sentía entera. ¿Qué soy?», pregunté, maravillada y aterrorizada al mismo tiempo. Uno de los guerreros dio un paso adelante. Era más joven que Ragnar, con cabello castaño y ojos amables. «¿Puedo, mi rey?». Ragnar asintió, todavía sosteniéndome contra él como si temiera que yo desapareciera. El guerrero se arrodilló en la nieve, su cabeza inclinada en respeto. «Mi nombre es Tobías, mi señora, Beta de Wildborn y segundo al mando del rey Ragnar. Y usted es una alfa real. Su linaje fue escondido, pero su sangre no miente». El color de sus ojos cambió. «Son dorados ahora, como los nuestros, como los de un verdadero líder. Alfa real». Las palabras eran imposibles. Las omegas no podían ser alfas. Era biológicamente imposible. Excepto que yo nunca había sido omega de verdad. Había sido suprimida, rota, mantenida pequeña. Elian lo sabía. Ragnar dijo, su voz vibrando con furia mal contenida. «Él descubrió tu linaje cuando llegaste a su manada siendo joven. En lugar de honrarte, decidió romperte. Mantenerte débil para que nunca lo desafiaras. Nunca percibieras tu propio poder». La ira que explotó dentro de mí era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. No era la rabia impotente de una víctima. Era la furia justa de alguien que finalmente entendía la extensión de la traición sufrida. «Voy a matarlo». Las palabras salieron tranquilas, frías, absolutas. Ragnar sonrió, y era depredador y orgulloso al mismo tiempo. «Sí, lo harás, pero no hoy. Hoy te llevo a casa. A Wildborn. A tu verdadero hogar». Se levantó con facilidad imposible, cargándome en sus brazos como si no pesara nada. Los 100 guerreros se movieron como una unidad, formando una escolta a nuestro alrededor. Y mientras cruzábamos el bosque, me di cuenta de algo. No solo me estaban protegiendo, me estaban honrando. Cada mirada en mi dirección era de respeto, lealtad, devoción. Yo no era basura. Nunca lo había sido. Yo era su reina. Y Elian tendría que responder por hacerme olvidar eso. Desperté envuelta en luz. No el gris opresivo del castillo de Elian o la oscuridad de la zona prohibida, sino luz verdadera, dorada y cálida, derramándose a través de ventanas enormes que se abrían a un cielo azul imposible. Parpadeé, desorientada, mi cuerpo hundido en algo demasiado suave para ser real. Una cama. No un catre delgado y húmedo, sino una cama de verdad con sábanas de lino que olían a lavanda y sol. Mi corazón se aceleró. ¿Dónde estaba? Y entonces los recuerdos regresaron en una oleada. Ragnar, la mordida, 100 guerreros, mi loba despertando como una tormenta dorada. «Estás despierta». La voz vino de mi izquierda, amable y cuidadosa. Tobías estaba sentado en una silla cerca de la ventana, un libro abierto en su regazo. Sonrió cuando nuestros ojos se encontraron. «Bienvenida a Wildborn, mi señora. Dormiste por casi un día entero». Me senté despacio, esperando dolor, pero no había ninguno. Mi cuerpo se movía con facilidad, cada músculo respondiendo perfectamente. Toqué mis costillas, donde Elian había roto el hueso. Nada, ni siquiera un pinchazo. La curación del rey es absoluta, Tobías dijo, cerrando el libro. Pero tu cuerpo necesitaba descansar. Pasaste por mucho. La palabra era tan inadecuada que casi me reí. Miré alrededor, realmente absorbiendo la habitación por primera vez. Era enorme, con techos altos y vigas de madera clara. Las paredes eran de piedra, pero cubiertas con tapices ricos en tonos de verde bosque y oro. Una chimenea crepitaba suavemente en una esquina, llenando el aire con calor agradable. Muebles de madera tallada, alfombras suaves, flores frescas en jarrones de cerámica. Era el opuesto completo de mi existencia anterior. «¿Dónde está Ragnar?».
Pregunté, y odié cómo mi voz sonó pequeña, lidiando con asuntos del reino. Tobías se levantó, acercándose con movimientos cuidadosos. Pero pidió que te cuidara. Si eso es aceptable. Aceptable. Como si yo tuviera elección. Como si mi opinión importara. Excepto que Tobías estaba esperando mi respuesta de verdad. No era retórica. Sí, dije, y algo en su pecho se relajó. Excelente. Entonces comencemos con lo básico. Señaló una puerta lateral. Hay una bañera preparada. Agua caliente, aceites, todo lo que necesites. Luego, comida. Y luego, si te sientes lista, puedo mostrarte la fortaleza. Bañera. Agua caliente. Las palabras eran casi eróticas en su simpleza. Hacía meses que no me bañaba adecuadamente. En el castillo de Elian, las omegas recibían solo agua fría una vez a la semana. Y siempre vigiladas, apuradas, humilladas. Tobías debió ver algo en mi rostro porque añadió rápidamente: privacidad total. Estaré afuera por si necesitas algo, sin prisa, sin observación. Esta es tu casa ahora, Eloís. Nadie aquí te hará daño, ni te avergonzará. Lágrimas quemaron mis ojos, y las parpadeé furiosamente. No iba a llorar por bondad básica, pero era difícil cuando la bondad básica había sido negada por tanto tiempo. Me levanté de la cama, y fue solo entonces que me di cuenta de que estaba vistiendo un camisón suave, limpio, que llegaba hasta mis rodillas. Alguien me había cambiado mientras dormía. El pensamiento debería haberme incomodado, pero todo en mí estaba limpio. Incluso mi cabello había sido cepillado. ¿Quién? Empecé a preguntar. Las sanadoras. Tobías respondió. Mujeres de nuestra manada pidieron tu permiso mientras dormías, y tu loba estuvo de acuerdo. Es bastante protectora contigo. Mi loba. Aún me estaba acostumbrando a su presencia constante en mi mente. Estaba alerta ahora, observando a Tobías con curiosidad pero sin miedo. Lo consideraba seguro. Amigo. Entré en el baño, y casi me desplomo. La bañera era enorme, hecha de piedra pulida, ya llena de agua que soltaba vapor perfumado. Aceites flotaban en la superficie, creando remolinos de color. Había jabones artesanales, esponjas suaves, toallas gruesas apiladas en un estante calentado. Y en la pared, un espejo. Evité mi reflejo mientras me quitaba el camisón. No quería ver las marcas, las cicatrices, la evidencia física de lo que Elian había hecho. Pero cuando finalmente me sumergí en el agua caliente, un gemido escapó de mis labios. Era divino. El calor penetró mis músculos, disolviendo tensiones que ni siquiera sabía que cargaba. Me lavé meticulosamente, frotando cada centímetro de piel hasta que quedó rosada. Lavé mi cabello 3 veces, observando el agua volverse marrón con suciedad y sangre seca antes de que finalmente quedara limpia. Y luego, porque podía, porque nadie me estaba apurando, simplemente me quedé allí, flotando, respirando, existiendo. Cuando finalmente salí, envuelta en una toalla suave, no pude evitar el espejo más. Miré. La mujer reflejada era extraña, familiar pero diferente. Mi cabello, limpio, no era solo rubio, era casi plateado en las puntas, cayendo en ondas hasta la mitad de mi espalda. Mi piel, a pesar de las cicatrices que permanecían, tenía un brillo saludable, pero mis ojos, Tobías tenía razón, ya no eran el azul nublado que conocía, eran dorados, ámbar, fieros, ojos de alfa. Un nudo se formó en mi garganta. Esta era yo, la verdadera yo, la que Elian intentó destruir. Había ropa esperando cuando volví a la habitación. No el vestido simple de una sirvienta, sino pantalones de cuero suave, una túnica de lino color crema bordada con hilos dorados y botas que parecían hechas a medida para mis pies. Me vestí lentamente, maravillada por la calidad, por el hecho de que todo me quedaba perfectamente. Tobías estaba esperando en el pasillo cuando abrí la puerta. Sus ojos se abrieron por una fracción de segundo antes de sonreír. Pareces una reina. La palabra aún me incomodaba, pero no la corregí. Me guió a través de la fortaleza, y con cada paso me enamoraba más. Wildbourne no era un castillo frío y opresivo, era una fortaleza viva. Pasillos anchos con ventanas abiertas dejando entrar el viento. Jardines internos llenos de flores que perfumaban el aire. Salas con chimeneas donde la gente se reunía, riendo, conversando.
niños corriendo por los patios sin miedo, y todos los que nos veían se detenían, inclinaban la cabeza, susurraban: «Mi reina». Ellos ya saben. Le pregunté a Tobías mientras cruzábamos un puente cubierto que conectaba dos torres. «El vínculo del rey contigo es sagrado», explicó. «Cuando él te reclamó, todos lo sintieron, y cuando despertaste como alfa real, el poder resonó a través de la manada. No eres solo la compañera del rey Ragnar, eres nuestra reina por derecho propio». Llegamos a un patio exterior, y fue allí donde lo vi. Los 100 guerreros. Estaban entrenando una danza mortal de espadas, lanzas y combate cuerpo a cuerpo, músculos brillando de sudor, movimientos precisos como coreografía. Y cuando me vieron, todos se detuvieron. Como una única entidad, se arrodillaron, puños contra el pecho. El silencio era absoluto, reverente. «Tu guardia real», Tobías dijo suavemente. 100 de los guerreros más mortales de las tierras salvajes, y todos juraron sus vidas a ti. Uno de ellos se levantó. Era mayor, con cabello grisáceo pero cuerpo aún fuerte. Cicatrices cruzaban sus brazos desnudos. «Mi reina». Su voz era ronca. «Somos suyos, hasta la muerte y más allá. Ningún mal la tocará mientras vivamos». Las palabras fueron coreadas por todos los demás. Un coro de 100 voces, todas haciendo la misma promesa imposible. No sabía qué decir. ¿Qué hacer? Entonces seguí mi instinto. «Levántense». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Me honran, pero no quiero que se arrodillen. Quiero que luchen a mi lado, como iguales». La sorpresa brilló en sus rostros. Y luego, sonrisas, lentas, respetuosas, pero genuinas. «Como ordene, mi reina». El guerrero mayor dijo, y había admiración en sus ojos. Tobías me llevó lejos del patio de entrenamiento, a través de más jardines, hasta que llegamos a un salón con una mesa larga ya preparada con comida. Pan fresco, quesos, frutas, carnes asadas, vino. Mi estómago rugió vergonzosamente. «Come», Tobías dijo, jalando una silla para mí. «Cuanto quieras, sin restricciones». Comí, y fue una revelación. Cada bocado era sabor explotando en mi lengua. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que el primer sorbo de vino tocó mis labios. Tobías comió conmigo, conversando sobre cosas simples, la historia de Wildborn, las estaciones, los festivales que celebraban. No mencionó a Elian, no mencionó mi pasado. Era liberador y extraño al mismo tiempo. «¿Puedo hacer una pregunta?», dije eventualmente, mi coraje aumentando con la comida y el vino. «Cualquier cosa», Tobías respondió. «¿Por qué Ragnar esperó? Si sabía que yo era suya, ¿por qué me dejó sufrir tanto tiempo?». El dolor que cruzó el rostro de Tobías fue genuino. Suspiró, eligiendo sus palabras con cuidado. «Política. Ley. El rey Ragnar no podía simplemente invadir el territorio de Elian y llevarte sin causar guerra entre manadas. Sería visto como secuestro, incluso siendo un vínculo verdadero. Necesitaba esperar que Elian cometiera un error grave suficiente para justificar la intervención. O que tú fueras exiliada a tierra neutra. La zona prohibida», dije, entendiendo. «Sí, en el momento en que Elian te abandonó allí, ya no pertenecías a su manada. Ragnar podía reclamarte legalmente. Él esperó en la frontera con todos nosotros durante horas, sabiendo exactamente cuándo Elian te arrojaría fuera. Y en el segundo que el carro partió, él estaba allí». Terminé, lágrimas quemando mis ojos de nuevo. «Con un ejército. ¿Por qué vales un ejército?». Tobías dijo simplemente: «Ragnar habría traído 1000 guerreros si pudiera. Habría destruido el mundo para llegar a ti». Me limpié los ojos, tratando de procesar todo. Ragnar me había esperado, había planeado, había sufrido viendo mi sufrimiento porque no tenía elección. La rabia que sentía por él no haber actuado antes desapareció, reemplazada por algo más profundo. «¿Dónde está él ahora?», pregunté. «Lidiando con Elian». Tobías dijo, su voz volviéndose dura, enviando mensajes, estableciendo términos. «El rey Ragnar es estratégico. No ataca sin preparación. Pero cuando ataque», sonrió, feroz. «Elian deseará haberte tratado mejor». Pasamos el resto del día juntos. Tobías me mostró la biblioteca, donde miles de libros esperaban. Los establos, donde caballos magníficos relincharon suavemente en saludo. Los jardines de hierbas,
donde las sanadoras trabajaban preparando remedios. En cada lugar fui recibida con respeto, amabilidad, curiosidad genuina. Era abrumador, liberador, aterrador. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, Tobías me llevó de vuelta a mi habitación. Ragnar debe regresar por la noche, dijo. Descansa. ¿Y Eloís? Esperó a que yo lo mirara. Estás a salvo aquí, completamente a salvo. Esto no es un sueño que va a terminar. Es real. Después de que él se fue, me quedé en la ventana, observando las sombras alargarse. Mi loba estaba inquieta, queriendo a su compañero, queriendo a Ragnar. Y yo también quería, pero había miedo mezclado con el deseo. Miedo de que no fuera lo suficientemente buena, de que cuando Ragnar realmente me conociera, viera lo que Elian veía. Basura. Un sonido detrás de mí me hizo girar. Ragnar estaba en la puerta, sus ojos ámbar fijos en mí con una intensidad que hizo que mi corazón se detuviera. «Hola, mi corazón», dijo suavemente. «Te extrañé». Y toda mi duda se derritió, porque la forma en que me miraba no era desprecio, era adoración. Ragnar cerró la puerta detrás de sí, y de repente la enorme habitación pareció pequeña, íntima. Todavía usaba ropa de viaje, cuero oscuro manchado con polvo del camino, pero de alguna manera eso solo lo hacía más imponente, más real. No era una fantasía que yo había imaginado al borde de la muerte. Era sólido, presente y completamente enfocado en mí. ¿Comiste?, fueron sus primeras palabras, y había preocupación genuina en ellas. Sí. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. Tobías me cuidó. Algo se oscureció en los ojos de Ragnar por una fracción de segundo. No ira, sino posesividad, celos. A su lobo no le gustaba que otro hombre hubiera pasado el día conmigo, incluso siendo su beta de confianza. Pero respiró hondo, controlando el impulso. Tobías es bueno, dijo finalmente. Confiable. Sabía que estarías a salvo con él mientras yo... Se detuvo, la tensión visible en sus hombros, mientras lidiabas con Elian. Completé por él. Ragnar cruzó la habitación en 3 zancadas largas, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que yo pudiera sentir el calor que irradiaba de él, pero sin tocarme. Respetando mi espacio incluso cuando cada línea de su cuerpo gritaba que quería jalarme a sus brazos. Sí, confirmó. Envié mensajeros formales a su manada. Declaré que estás bajo mi protección como mi compañera vinculada. Establecí que cualquier intento de reclamarte será considerado acto de guerra. ¿Y su respuesta? Una sonrisa fría curvó los labios de Ragnar. Furia impotente. Exigió tu devolución, alegando que eres una criminal fugitiva. Respondí con evidencias de sus crímenes, supresión del linaje alfa, abuso sistemático, uso de magia prohibida. El Gran Consejo recibirá todo mañana. El Gran Consejo, el cuerpo gobernante que supervisaba todas las manadas de las tierras. Si ellos se volvían contra Elian, él va a luchar. Dije, certeza absoluta en mi voz. No va a simplemente aceptar perder el control. Lo sé. Ragnar finalmente cedió al impulso, levantando la mano para tocar mi rostro. Sus dedos eran callosos pero sorprendentemente gentiles, delineando la línea de mi mejilla. Y cuando venga, estaremos listos. Pero Eloís, sus ojos me atraparon. Necesito saber qué quieres. Esto no es solo mi venganza. Es tuya también. Tienes voz aquí. Elección. Elección. La palabra era tan preciosa que casi dolió. Quiero enfrentarlo. Las palabras salieron antes de que pudiera cuestionarlas. No quiero que luches mis batallas. Quiero mirarlo a los ojos y mostrarle que no me rompió. Orgullo y preocupación se enfrentaron en el rostro de Ragnar. Es brutal. Sin honor. Luchará sucio. Lo sé. Cubrí su mano con la mía. Pero ahora tengo a mi loba. Tengo fuerza. Y te tengo a ti. No para que luches por mí, sino a mi lado. Ragnar me jaló contra su pecho en un movimiento repentino, sus brazos envolviéndome como acero forrado de terciopelo. Podía escuchar el trueno de su corazón, sentir los músculos tensos de emoción contenida. «Eres magnífica», susurró contra mi cabello. «Y sí, lucharé a tu lado. Pero Eloís, si en algún momento estás en peligro real, voy a intervenir. No puedo prometer que simplemente observaré si él intenta matarte. No esperaría menos». Me aparté solo lo suficiente para mirarlo.
Pero confía en mí. Confía en la guerrera que ayudaste a despertar. Sostuvo mi rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando mis mejillas. Confío en ti con mi vida, con mi reino, con mi corazón. Y entonces me besó. No fue gentil o vacilante, fue pura reivindicación. Sus labios exigieron los míos, su lengua delineando el contorno de mi boca, hasta que abrí para él con un gemido. El beso era fuego y necesidad, meses de espera y deseo reprimido explotando entre nosotros. Mis manos encontraron su cabello, jalándolo más cerca, y él gruñó bajo en su garganta, el sonido vibrando a través de todo mi cuerpo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, mis labios hinchados, sus ojos brillando dorado puro. «Duerme conmigo esta noche», pidió, su voz ronca. «No para, solo para estar cerca. Necesito sentirte respirar. Necesito saber que eres real». «Sí», susurré. Nos acostamos juntos en la cama enorme, y Ragnar me jaló contra él, mi cuerpo encajando perfectamente en las curvas del suyo. Su mano trazaba círculos perezosos en mi espalda, y por primera vez en años, me sentí completamente segura, protegida, amada. «Cuéntame sobre tus guerreros», dije en la suave oscuridad. «Los 100», Ragnar rió en voz baja, el sonido vibrando contra mi oído. «Mi guardia real. Cada uno fue elegido no solo por habilidad en combate, sino por carácter, lealtad, honor. Son la élite porque comprenden que la fuerza verdadera viene de proteger a los débiles, no de aplastarlos. Como tú», dije suavemente. «Intenté ser digno de liderarlos», respondió. «Y ahora son tuyos también. Darían sus vidas por ti sin dudar. No quiero que mueran por mí». Mi voz se volvió firme. «Quiero que vivan por mí, que luchen por un mundo mejor. Y por eso ya te aman». Ragnar me besó la parte superior de la cabeza. «Duerme mi corazón. Mañana comenzamos tu entrenamiento». Me dormí envuelta en calor y seguridad. Mi loba finalmente en paz. Los días siguientes fueron una revelación. Ragnar no estaba bromeando sobre el entrenamiento. Al amanecer, yo estaba en el patio con la guardia real, aprendiendo a luchar adecuadamente. No la lucha desesperada de una víctima, sino las técnicas disciplinadas de una guerrera. Tobías era mi instructor principal, paciente y alentador. Me enseñó a usar mi velocidad recién descubierta, la transformación parcial que permitía garras sin cambiar completamente, cómo leer a mi oponente, anticipar movimientos, y aprendí rápido. Mi loba alfa bebía el conocimiento como agua en el desierto. Músculos que no sabía que tenía ganaron definición. Reflejos se afilaron. En una semana, estaba manteniendo el ritmo con guerreros que habían entrenado toda su vida. Pero fue en el 10º día que todo cambió. Yo estaba en el salón principal con Ragnar, discutiendo estrategias de defensa, cuando un mensajero llegó corriendo, su rostro pálido de urgencia. «Mi rey», jadeó. «El Alfa Elian está en la frontera, con su ejército. Exige audiencia». El aire en el salón se congeló. Ragnar se levantó lentamente, su presencia llenando el espacio, haciendo que hasta los guerreros más experimentados se enderezaran. «¿Cuántos?». Su voz era tranquila. «Mortal. 200 guerreros, señor». Trajo la mitad de su fuerza militar. 200 contra nuestros 100 más, el resto de la manada de Wildborn. Los números no eran imposibles, pero serían sangrientos. «Él quiere guerra», dije, levantándome también. Mi loba estaba agitada, gruñendo, queriendo enfrentar al hombre que nos torturó. «No», Ragnar me miró. «Él te quiere a ti. Piensa que una demostración de fuerza me intimidará para que te devuelva. Él no entiende que yo quemaría el mundo antes de dejarlo tocarte de nuevo». «Entonces vamos hacia él», dije, sorprendiendo a todos en la sala. «Vamos a la frontera, pero no para la guerra, para el juicio». Ragnar estudió mi rostro, leyendo la determinación allí. «¿Tienes un plan?» «Sí», respiré hondo. «El duelo de honor. Es ley antigua, pero aún válida. Si Elian me quiere, tendrá que derrotarme en combate justo. Y cuando yo gane...». Mi sonrisa fue afilada. «Su manada será liberada de su gobierno tiránico». Silencio absoluto. Y entonces, Tobías rió. Un sonido rico y genuino. «Es brillante, mi rey. Usa las propias leyes arcaicas de Elian contra él». Ragnar me jaló contra él, besándome profundamente frente a todos. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. «Eres perfecta, pero si se niega...». «No lo hará», dije con certeza.
Su arrogancia no se lo permitirá. Todavía me ve como la Omega rota. Nunca imagina que pueda vencerlo. Y así, una hora después, marchamos hacia la frontera. Ragnar y yo lado a lado en caballos negros, los 100 guerreros de la Guardia Real en formación perfecta detrás de nosotros. Era declaración y desafío, protección y orgullo. La frontera estaba marcada por un río estrecho, aguas claras corriendo sobre piedras desgastadas. Al otro lado, el ejército de Elian esperaba. 200 hombres en armadura irregular, rostros duros, armas en mano. Y al frente, montado en un caballo gris, estaba Elian. No había cambiado. Todavía tenía esa expresión de superioridad cruel, esos ojos pequeños llenos de desprecio. Pero cuando me vio, algo cruzó por su rostro. Shock y miedo rápidamente escondido. Yo ya no parecía la mujer rota que él había descartado. Ragnar. Elian gritó a través del río, su voz resonando. Tienes mi propiedad. Devuélvela y evitaremos el derramamiento de sangre. ¿Propiedad? La voz de Ragnar era hielo puro. ¿Te atreves a llamar propiedad a mi compañera vinculada? Compañera. Elian escupió la palabra. Ella es una traidora, una mentirosa, un alfa real. Lo interrumpí, mi propia voz resonando a través del agua. Cabalgué mi caballo hacia adelante, cruzando a la orilla neutral del río. Ragnar intentó seguirme, pero levanté mi mano. No, esto es mío. Desmonté, mis pies encontrando piedras firmes en medio del río poco profundo. Elian también desmontó, viniendo a mi encuentro. Estábamos a pocos metros el uno del otro, agua corriendo entre nuestros pies. Deberías estar muerta, siseó. Pero no lo estoy. Sonreí, y vi su rostro palidecer cuando notó el color de mis ojos. Dorado. Alfa. Me suprimiste, Elian. Escondiste lo que yo era para mantenerme débil. Pero ahora sé la verdad. Y te desafío. Duelo de honor. Leyes antiguas. ¿Me quieres? Entonces derrótame en combate justo. Pero cuando yo gane, tu manada será liberada. Risas. Crueles y confiadas. ¿Tú? ¿Derrotarme? Sigues siendo patética. Entonces acepta. Mi voz se volvió más fría. A menos que tengas miedo de enfrentar a la Omega que rompiste. La trampa estaba tendida. Su orgullo no le permitiría negarse, y mordió el anzuelo. Acepto, gruñó. Y cuando te rompa de nuevo, Ragnar observará antes de que lo mate a él también. Guerreros de ambos lados retrocedieron, formando un círculo. Las reglas del duelo de honor eran claras. Lucha hasta la rendición, la muerte o la incapacitación. Sin armas, solo garras, dientes y fuerza. Respiré hondo, sintiendo a mi loba venir a la superficie. Mis huesos comenzaron a cambiar, no completamente, pero lo suficiente. Garras emergieron de mis uñas. Mis dientes se alargaron. La fuerza alfa corrió por mis venas. Elian se transformó también, su forma volviéndose más grande, más brutal. Siempre fue fuerte, pero la fuerza sin honor era solo violencia. Ven, reina, se burló. Muéstrame tu poder. Y avancé. El primer golpe de Elian vino rápido, brutal, apuntando a mi rostro como siempre hacía. Pero esta vez estaba lista. Mi cuerpo se movió con una velocidad que ni yo sabía que poseía, desviándome hacia un lado, sus garras cortando solo el aire. La sorpresa en su rostro fue deliciosa. «Estás más rápida», gruñó, circulando como depredador. «Estoy libre», respondí, mi voz saliendo más como un gruñido. «Libre de tus drogas, libre de tus mentiras». Atacó de nuevo, esta vez amagando alto pero apuntando bajo. Truco sucio. Truco que usó en mí antes, rompiendo mi rodilla hace meses. Pero Tobías me enseñó sobre lectura corporal. Vi la tensión en sus hombros, el peso cambiando a la pierna equivocada. Salté, mis garras encontrando su brazo extendido, rasgando a través del cuero y la carne. Sangre. La primera sangre era mía. Elian rugió, no de dolor, sino de humillación. Su manada lo vio. Todo el mundo lo vio. La Omega rota acababa de herirlo. ¡Zorra! Invistió con furia ciega, toda técnica abandonada por rabia pura. Era su error. La ira hacía a los guerreros predecibles. Bailé a su alrededor, usando mi agilidad menor contra su fuerza bruta. Cada movimiento que Tobías me enseñó fluía naturalmente. Desviar, contraatacar, retroceder. Mis garras encontraron sus costillas, su espalda, su muslo.
cortes superficiales, pero acumulándose, desangrándolo, cansándolo. Pero Elian no era alfa por ser débil, era alfa por ser cruel e implacable. Fingió tropezar, y cuando me acerqué para aprovechar la apertura, giró con velocidad sorprendente. Sus garras conectaron con mi hombro, rasgando a través de la carne, enviando dolor explotando a través de mi brazo. Me tambaleé hacia atrás, sangre escurriendo caliente por mi túnica. El dolor era familiar. Bienvenido, casi. Me recordaba que estaba viva, que podía sentir y aún luchar. Ahí está ella. Elian sonrió, mostrando dientes manchados de rojo. La patética Omega llorona. ¿Lista para suplicar? Lo miré, a ese rostro que acechó mis pesadillas, y algo dentro de mí finalmente se rompió. No mi espíritu, mi miedo. El miedo que me mantuvo pequeña, silenciosa, obediente por tanto tiempo simplemente se evaporó. Nunca. La palabra salió como promesa, como maldición. Mi loba rugió a la superficie con una fuerza que me impactó. El poder alfa explotó a través de cada célula de mi cuerpo. Mis huesos crujieron, reformándose, mi transformación yendo más allá de la parcial. Sentí el pelaje brotar, músculos expandiéndose, sentidos agudizándose hasta que el mundo se volvió cristalino. No era completamente loba, era algo intermedio, forma de guerra, cuerpo humano con fuerza e instintos de loba, y mi piel brillaba, dorada. Mi loba no era gris como las comunes, era dorada como el sol, marcada por la realeza de mi sangre escondida. El círculo de guerreros jadeó. Del lado de Wildborn, escuché rugidos de aprobación. Del lado de Elian, vi miedo. Elian también se transformó completamente, su lobo emergiendo en tamaño total. Enorme, gris oscuro, cicatrices cruzando su hocico. Él era más grande que yo en esa forma, más pesado, pero el tamaño no lo era todo. Colisionamos en el centro del río con un impacto que hizo que el agua explotara a nuestro alrededor. Garras contra garras, dientes buscando gargantas. Era brutal, primitivo, glorioso. Intentó usar su peso para derribarme, como hizo tantas veces antes. Pero aprendí. Giré, usando su propia fuerza contra él, arrojándolo al río. Agua superficial explotó en todas direcciones mientras su cuerpo golpeaba las piedras. Se levantó, sacudiendo agua y sangre, sus ojos ahora rojos de furia total. Y entonces abandonó completamente cualquier pretensión de honor. Hizo una señal a sus guerreros. 3 de ellos comenzaron a avanzar, rompiendo las reglas del duelo. Pero antes de que pudieran dar 2 pasos, fueron interceptados. 100 guerreros de Wildborn se movieron como un rayo, formando una barrera impenetrable. No atacando, solo bloqueando, protegiendo la santidad del duelo. ¡Cobarde! Ragnar rugió desde el otro lado, su voz llevando un comando alfa que hizo temblar incluso a los guerreros de Elian. ¿Aceptas duelo de honor y rompes las leyes más sagradas? Elian gruñó, atrapado. Si continuaba rompiendo las reglas, perdería cualquier reclamo de legitimidad. Su propia gente comenzaría a cuestionarlo. Vi el cálculo en sus ojos rojos, y vi el momento en que decidió que matarme valía cualquier consecuencia. Atacó con todo, sin contención, sin estrategia, solo pura intención asesina. Sus mandíbulas se abrieron, apuntando a mi garganta, el golpe mortal. Y por una fracción de segundo, vi mi muerte. Pero entonces recordé cada golpe que me dio, cada palabra cruel, cada humillación, y recordé los 100 pares de ojos dorados en el bosque, observándome, custodiándome, esperando que me convirtiera en la reina que ellos vieron cuando yo solo veía basura. Mi cuerpo se movió, no por técnica, sino por instinto puro. Caí de espaldas en el río, permitiendo que su peso cayera sobre mí, pero mis pies se plantaron en su pecho. En el último segundo, empujé con fuerza a Alfa total, usando su propia inercia contra él. Voló sobre mi cabeza, su cuerpo girando en el aire antes de golpear con fuerza brutal las piedras afiladas en la orilla opuesta. El sonido de huesos rompiéndose resonó a través del silencio mortal. Elian gritó, un sonido que era parte humano, parte lobo, todo dolor. Intentó levantarse, pero su pata trasera estaba en un ángulo equivocado, rota. Tal vez su costilla también por la forma en que respiraba superficialmente. Me levanté lentamente, agua y sangre escurriendo de mi cuerpo.
Mi transformación retrocedió, dejándome humana de nuevo, desnuda de la cintura para arriba donde mi túnica había sido destruida. Pero no sentí vergüenza. Sentí poder. Crucé el río, cada paso deliberado, hasta que estuve encima de Elian. Él había vuelto a su forma humana también, su cuerpo roto y sangriento en las piedras. Me miró, y por primera vez, vi verdadero miedo en sus ojos. «Mátame», escupió sangre. «Termina esto». No. La palabra era tranquila. Final. No mereces el honor de una muerte rápida. Vas a vivir. Vas a vivir para ver todo lo que construiste a través del miedo y la crueldad desmoronarse. Vas a vivir para enfrentar al Gran Consejo. Vas a vivir para ver a cada Omega, cada persona débil que pisoteaste, levantarse y prosperar sin ti. Me giré hacia sus guerreros, mi voz resonando a través del río. Por las leyes del duelo de honor, he vencido. Elian ya no tiene reclamo sobre mí ni sobre cualquiera que elija dejar su manada. Quien desee la libertad, cruce este río. Quien desee continuar bajo un líder roto y deshonrado, quédese. Silencio. Pesado y cargado. Y entonces, un guerrero dio un paso adelante. Luego otro. Y otro. Como una presa rompiéndose, la mitad del ejército de Elian comenzó a cruzar el río, dejando a su alfa roto en las piedras. Mujeres. Hombres. Omegas que temblaban pero caminaban con la cabeza en alto. Betas que parecían aliviados. Incluso algunos alfas que estaban claramente hartos del reinado de terror. Se arrodillaron en la orilla de Wildborn, no para mí, sino para Ragnar, buscando asilo, protección, un hogar mejor. Ragnar bajó de su caballo y se acercó al río. Sus ojos se encontraron con los míos, y el orgullo allí era tan intenso que me hizo doler el corazón. Ofreció su mano, ayudándome a cruzar de vuelta a su lado. Nuestro lado. «Eres magnífica», susurró, envolviendo su manto alrededor de mis hombros desnudos. «Mi reina, mi guerrera, mi todo». Miré hacia atrás una última vez. Elian todavía estaba donde cayó, rodeado ahora solo por los guerreros más leales o más tontos. Su manada se había reducido a menos de 100. Su poder, roto. Su reputación, destruida. «Llévenselo». Ragnar ordenó a algunos de los guerreros que permanecieron con Elian. «Entréguenlo al Gran Consejo. Dejen que la ley decida su destino final. Y díganles a los ancianos que la reina Eloís de Wildborn exige audiencia para testificar contra él». Los guerreros obedecieron, cargando a Elian lejos. No luchó, no habló. Estaba roto en todas las formas que importaban. Mientras cabalgábamos de regreso a Wildborn, rodeados por nuestros 100 guerreros y los nuevos refugiados que buscaban hogar, finalmente permití que las lágrimas cayeran. No de dolor o tristeza, sino de liberación, de cierre, de victoria. Tobías cabalgó a mi lado, su sonrisa gentil. «Luchaste con honor», dijo, «y con inteligencia. Serás una reina legendaria». «Solo quiero ser justa», respondí. «Quiero construir un lugar donde nadie sea roto como yo lo fui». «Lo harás». Ragnar dijo de mi otro lado, su mano encontrando la mía. «Lo haremos, juntos». Cuando llegamos a Wildborn, la fortaleza entera estaba esperando. Las noticias habían viajado rápido. Y cuando pasamos por las puertas, fuimos saludados no con silencio, sino con celebración. Gritos, canciones, flores arrojadas a nuestro paso. Esa noche, Ragnar me llevó a la torre más alta. Solo nosotros dos, bajo un cielo lleno de estrellas. Me abrazó por detrás, su barbilla descansando en la parte superior de mi cabeza, mientras mirábamos el reino que se extendía abajo. «Me esperaste en las sombras con un ejército», dije suavemente, haciendo eco de mis pensamientos de esa primera noche. «Cuando estaba muriendo, tú estabas allí con 100 guerreros». «¿Por qué?» «Porque te vi», Ragnar respondió, su voz ronca de emoción. «No la sirvienta rota que Elian creó, sino la reina para la que naciste. La guerrera que sobrevivió a lo imposible. La mujer con un corazón lo suficientemente grande para perdonar, pero lo suficientemente fuerte para luchar. Te vi, Eloís, y me enamoré hace mucho tiempo. Me giré en sus brazos, manos enmarcando su rostro. Yo también te amo, por verme cuando yo no podía, por esperarme cuando querías atacar, por darme elección cuando pudiste simplemente haber tomado. Y entonces lo besé, profundamente, completamente.
sellando el vínculo que comenzó en la muerte y renació en la vida. Cuando nos separamos, Ragnar presionó su frente contra la mía. Cásate conmigo, no solo como compañera vinculada, sino como reina coronada. Gobierna a mi lado, no por deber, sino por elección. Sí. La palabra fue simple, absoluta. 1000 veces sí. Me mordió entonces, la verdadera marca de apareamiento, sellando nuestro vínculo permanentemente. Y yo lo marqué de vuelta, reclamándolo tan completamente como él me reclamó. Éramos uno. 6 meses después, yo estaba en el mismo patio donde vi a los 100 guerreros por primera vez, pero todo había cambiado. O mejor dicho, yo había cambiado. El sol de la mañana bañaba Wildborn en luz dorada, haciendo que las piedras claras de la fortaleza brillaran. Niños corrían entre las columnas, sus risas resonando por las paredes, que antes solo conocían el sonido del entrenamiento militar. Jardines florecían en cada rincón, traídos a la vida por las manos de las omegas que ahora tenían voz, elección, libertad. Caminé por los pasillos que construimos especialmente para ellas. El santuario de las omegas no era un refugio temporal, sino un hogar permanente. Habitaciones cómodas, salas de estudio, talleres donde aprendían oficios, y lo más importante, una sala de consejo donde sus voces eran escuchadas en decisiones que afectaban a toda la manada. Mi reina. Una voz suave me llamó. Era Marina, una de las primeras omegas que cruzó el río ese día. Había sido golpeada por Elian por atreverse a cuestionar una orden. Ahora era la líder del consejo de omegas, su voz portando un peso igual a cualquier alfa. Marina. Sonreí abrazándola. ¿Cómo fue la reunión de hoy? Productiva. Sus ojos brillaban. Aprobamos 3 nuevas leyes de protección, y tenemos 5 omegas queriendo entrenar como guerreras. Tobías ya acordó supervisarlas personalmente. Orgullo llenó mi pecho. Perfecto. Este es el mundo que estamos construyendo, donde la fuerza no se mide por dominación, sino por elevación. Continué mi caminata, saludando a la gente por el camino. Cada rostro era familiar ahora, cada historia, conocida. Los refugiados de la manada de Elian se habían integrado completamente, y las noticias de lo que hicimos se esparcieron. Otras manadas comenzaron a cambiar sus propias leyes, inspiradas por el ejemplo de Wildborn. En cuanto a Elian, el Gran Consejo lo juzgó hace 3 meses. Testifiqué, mi voz firme mientras relataba cada crimen. Fue despojado de su título, sus tierras divididas entre líderes más justos, y exiliado a las regiones más al norte, donde pasaría el resto de su vida en trabajos forzados. No la muerte, sino algo peor para alguien como él. Irrelevancia completa. Llegué a la sala del consejo principal, donde Ragnar estaba inclinado sobre mapas con sus consejeros. Cuando me vio, todo su rostro se iluminó. Esa sonrisa reservada solo para mí transformando sus facciones severas en algo casi juvenil. Mi corazón. Cruzó la sala en pasos largos, sus manos encontrando mi cintura, jalándome contra él. Momento perfecto. Necesitamos tu visión sobre las nuevas rutas comerciales. Pasamos la siguiente hora trabajando lado a lado, nuestras mentes complementándose. Ragnar era estratégico y fuerte. Yo era compasiva y creativa. Juntos, éramos imparables. Cuando la reunión terminó y estuvimos solos, Ragnar me jaló de vuelta, sus manos descansando en mi vientre a un plano. ¿Vas a contarles?, susurró contra mi oído. Mi corazón se aceleró. El secreto que habíamos estado guardando durante 2 semanas. Esta noche, respondí, girando en sus brazos para encararlo. En la cena, con todos presentes. Se volverán locos de alegría. Sus ojos ámbar brillaban. Un heredero. Nuestro hijo. Lágrimas quemaron mis ojos, pero eran felices. Estaba tan asustada de contarlo, de que fuera demasiado real, demasiado bueno. Es real. Ragnar presionó su frente contra la mía. Y nuestro hijo o hija crecerá en un mundo que tú ayudaste a crear. Un mundo donde nadie es roto por su naturaleza. Donde la fuerza se mide por el carácter, no por la brutalidad. La cena de esa noche fue en el gran salón, con todos los líderes de Wildborn presentes. Tobías se sentó a mi derecha, siempre mi amigo leal. Marina representaba a las omegas. Comandantes de la Guardia Real ocupaban lugares de honor. Era familia, no jerarquía. Cuando la comida fue servida y el vino circuló, Ragnar se levantó, golpeando su copa para llamar la atención. El salón se silenció instantáneamente.
todos los ojos vueltos hacia su rey. Hoy celebramos no solo nuestra prosperidad, sino nuestro futuro. Comenzó, su voz resonando a través del espacio. Hace 6 meses, traje a mi compañera a casa. Ustedes me cuestionaron por traer 100 guerreros para buscar a una mujer. Risas bajas. Nadie cuestionaba más. Pero yo sabía. Ragnar continuó, sus ojos encontrando los míos. Yo sabía que ella valía no 100, sino 1000 guerreros. Que no era solo mi reina, sino la salvadora que nuestra manada necesitaba. Trajo compasión donde solo había fuerza. Trajo voz donde solo había silencio. Y hoy, extendió su mano hacia mí. Me levanté, mi corazón tronando, tomando su mano. Hoy, la reina Eloís y yo anunciamos que nuestra familia crece. Un heredero llegará con la primavera. El silencio duró solo un latido. Y entonces, el salón explotó. Gritos, aplausos, golpes de copas, rugidos de celebración. Guerreros golpeaban puños contra las mesas. Mujeres lloraban de alegría. Niños saltaban, sin entender totalmente pero capturando la emoción. Tobías fue el primero en alcanzarnos, abrazando a Ragnar fuertemente antes de arrodillarse frente a mí, su mano sobre su corazón. Mi reina. Será el mayor honor de mi vida proteger a su hijo. Padrino, dije, la palabra haciendo que sus ojos se abrieran de par en par. Si aceptas, confío en ti con mi vida. Quiero confiarte la vida de mi hijo. No contuvo las lágrimas. Sí, 1000 veces sí. La celebración duró hasta tarde, pero eventualmente, Ragnar y yo escapamos a nuestra torre privada, buscando paz y privacidad. La luna estaba llena, plateada y enorme en el cielo nocturno, arrojando luz mágica sobre el reino que ahora llamábamos hogar. ¿Estás feliz?, Ragnar preguntó, jalándome contra su pecho, mis ojos aún vueltos hacia el paisaje. Feliz no parece una palabra lo suficientemente grande. Respondí. Hace 6 meses, estaba muriendo en la nieve, rota y abandonada. Y ahora lo tengo todo. Un compañero que me ama, un reino que me respeta, un hijo creciendo dentro de mí. Cambiamos el mundo, Ragnar. Literalmente cambiamos el mundo. Tú cambiaste el mundo. Me corrigió. Yo solo te di el ejército para protegerte mientras lo hacías. Reí, el sonido ligero y libre. 100 guerreros en las sombras. ¿Quién podría imaginar que mi momento más bajo sería el comienzo de todo? Yo lo imaginé. Ragnar dijo suavemente. Desde el primer momento que sentí nuestro vínculo, hace años, cuando era solo una joven omega silenciosa en la corte de Elian, vi más allá de la supresión. Vi a la alfa real escondida. Vi a la reina esperando nacer. Y esperé. Planeé. Reuní a mis mejores guerreros, porque cuando llegara el momento de salvarte, no fallaría. Me arrojaron a los lobos. Susurré, la frase que se convirtió en nuestra historia, esperando que fuera devorada. Y 100 lobos estaban esperando para coronarte. Ragnar completó, besando mi cuello marcado. Nunca estuviste sola. Incluso en los momentos más oscuros, yo estaba allí, en las sombras, custodiando, esperando. Nos quedamos allí por un largo tiempo, envueltos el uno en el otro, mirando el reino que construimos a través del dolor, el amor y la determinación implacable. Abajo, luces parpadeaban en las ventanas, familias reuniéndose, niños siendo acostados, guardias haciendo rondas, pero no por miedo, por cuidado. ¿Sabes lo que es gracioso?, dije eventualmente. Elian pensó que romperme me destruiría. Pensó que arrojarme a la zona prohibida sería mi fin, pero fue mi comienzo. Cada golpe que me dio forjó mi fuerza. Cada humillación me enseñó compasión. Cada momento de dolor me preparó para gobernar con sabiduría. Transformaste el trauma en poder. Ragnar estuvo de acuerdo. No poder sobre otros, sino poder para elevar a otros. Por eso te aman. Por eso yo te amo. Me giré finalmente, encarando a mi compañero, mi rey, mi todo. Cuando nuestro hijo pregunte cómo nos conocimos, ¿qué diremos? Ragnar sonrió, esa sonrisa depredadora y tierna que solo yo veía. Diremos la verdad, que su madre fue la mujer más valiente que jamás haya vivido, que cuando el mundo intentó romperla, ella se levantó y lo reconstruyó, que 100 guerreros cruzaron la oscuridad por ella, porque reconocieron algo que ella aún no podía ver en sí misma. Majestad. ¿Y tú?, pregunté. ¿Cómo describirás tu papel? Fui solo el tonto afortunado que ella eligió amar de vuelta. Dijo simplemente.
El rey que tuvo la sabiduría de esperar a la reina correcta, incluso cuando cada instinto gritaba atacar antes. La paciencia fue mi mayor batalla, y tú fuiste mi mayor premio. Lo besé entonces, profundamente, derramando todo mi amor, gratitud y promesa en ese toque. Cuando nos separamos, puse su mano sobre mi vientre. Nuestro hijo crecerá sabiendo que es amado, dije, que la fuerza viene de proteger a los débiles, que el liderazgo significa servir, y que a veces, los momentos más oscuros de la vida son solo el preludio de los más brillantes. Un legado digno. Ragnar asintió, construido sobre sombras que se transformaron en luz. Y mientras la luna ascendía más alto y el reino dormía seguro abajo, finalmente permití que la última sombra de mi pasado se disipara completamente. Ya no era la Omega rota, ya no era la víctima. Yo era Eloís, alfa real, reina de Wildborn, compañera de Ragnar, futura madre, guerrera, líder, sobreviviente. Y mi historia, nuestra historia, apenas estaba comenzando. Me arrojaron a la oscuridad esperando que desapareciera, pero 100 lobos estaban esperando en las sombras, no para devorarme, sino para coronarme. Y juntos, iluminamos el mundo entero. Gracias por estar aquí y por acompañar una historia más. De verdad espero que te haya gustado. Si quieres, deja tu comentario. Me encanta leer lo que sienten y piensan después de cada episodio. Gracias por el cariño y hasta la próxima historia.